Ceci es la querida hermana Ceci Peterson, Sairam. Perdón, antes de arrancar, si quieren escribir preguntas, las vamos a leer al final. Pueden escribir en el chat o levantan la mano y se la hacen al final de la charla. Sairam, hola Ceci, buenas noches. Buenas, gracias por recibirme, Zairam. Un honor estar en este espacio tan lindo. Les voy a contar un poco de mi historia. Hay algunos que ya habrán escuchado partes o todo, pero antes de empezar igual me gustaría leer una frase de Baba que me inspira siempre y que hace muchos años la tengo como presente, que es, no estás solo, yo estoy en ti, contigo, detrás de ti, alrededor tuyo. Esta frase la dijo en un discurso del 25 de diciembre de 1970. Y la verdad que representa un poco de lo que voy a hablar y de lo que es como el mantra de mi vida. Eh, Vengo de una familia cristiana, bastante tana. Mis antepasados son del norte de Italia, entonces tienen como, son bastante ruidosos, a veces son caóticos. Es como la familia Benvenuto. No sé si alguien miraba televisión en los 90. Eh, son bastante así. De chica iba a misa, me gustaba mucho. En mi ciudad había un sacerdote que se daba mucho con los niños y él daba una misa para justamente para los más chicos los domingos a la mañana. Entonces mi vida espiritual comenzó bastante de joven, de niña, digamos. Eh, Igual yo creo que fue como, viene de antes, pero es como, esos son mis primeros recuerdos de mi vida espiritual. Igual como a muchos les pasa, había preguntas que no terminaban de cerrarme, que no tenían respuesta. Y con el tiempo me fui alejando un poco, digamos, de la iglesia, pero no de la espiritualidad. Esas preguntas siguieron como dando vueltas en mi cabeza y buscaba dónde encontrar las respuestas. Em, ya más de grande, cuando vine a estudiar a Rosario, a los 20 años los conocí a Diego, quien acaba de hablar, él es mi esposo, eh, y es mi compañero de vida desde hace, no sé, 18 años. Y a través de él lo conocí a Baba, o en realidad lo recordé, porque la primera vez que vi su imagen y que escuché su nombre, me sonaba de algún lado. Eh, es como si hubiera sido familiar, como si lo hubiera visto antes, o no sé si en otra vida, o en algún momento lo escuché, pero fue todo muy natural. eh, y como que fue como si una corriente, como si algo me envolviera así sin darme cuenta. Y terminé metida en la organización y asistiendo a reuniones, a talleres, a encuentros. Por ahí no me gustaba participar mucho al principio de los talleres, pero porque sentía como que el servicio era no sé, lo que más me llamaba y siempre terminaba en la cocina ayudando. Eh, Así que entré así como muy a la organización muy sin darme cuenta. Y siempre digo que en mi vida aprendo de dos maneras. O de esta manera muy suave, muy linda, muy como muy tranquila, o a los golpes. Y creo que en mi camino espiritual viví las dos cosas. Eh, es muy, pero de los golpes siempre saco algo, es como mi mantra ese. Siempre miro el lado bueno. Tiempo después de conocerlo a Diego, bueno, nos casamos, ya habían pasado unos cuantos años, y él decide hacer el programa de liderazgo de jóvenes adultos. Y yo de chusma me quería anotar también para ver de qué era. No sabía bien de qué era, pero me interesaba y me metí. Dije, bueno, listo, vamos, te acompaño. Y recuerdo que Selene Ricard era en ese momento la coordinadora de jóvenes, ella facilitaba alguno de los módulos.
y los daba con mucha claridad, eran muy simples, muy como que llegaban mucho al alma, y hacía todo muy, muy llevadero, las clases eran hermosas. Hasta que nos dijeron que los módulos, los dos, yo creo que los dos últimos módulos se daban en Prayanti. Entonces pasó algo curioso porque dije yo que nunca había querido ir, o sea, como que no había sentido el llamado, dije, bueno, ¿por qué no los hacemos? Y Diego, que su sueño había sido ir y conocer el ashram cuando Baba estaba en su cuerpo físico, es como que no le llamaba, no sentía el deseo de ir, como que se invirtieron los papeles. Em, y bueno, ahí estábamos medio como que sí, que no, que sí, que no, y tuvimos un encuentro, creo que no sé si era nacional o de Rosario más Santa Fe, en Cancani, que solían hacerse. Estaba Selene, recuerdo en ese encuentro, era septiembre de 2017. Ella dio un taller muy lindo y como cierre del taller que había dado, propuso escribir una carta eh, para que ella la llevara a las RAM y la dejara eh, a los pies del Mahasamadhi. Em, entonces dije, bueno, listo. En vez de que la lleve Cele, la llevo yo, digamos. Eso es como que lo que me terminó de convencer. Y ahí empecé yo, Diego, ¿no? Empecé a ver pasajes, a ver cuántos salían. La verdad es que no teníamos dinero, pero sí certeza. Y al otro día, eso fue un domingo, el lunes voy a mi trabajo, como siempre, llego como llegaba como cada lunes, y les dije a mi jefa, chicas, en 2 meses me voy a India 3 semanas para hacer un programa de liderazgo. Y yo esperaba que me digan, no, bueno, no sé, fíjate, ya me había tomado los días de vacaciones, o sea, es como que ya no tenía más días de vacaciones. Y al contrario de lo que pensaba, me dijeron, no, buenísimo, no, por favor, contanos qué vas a hacer, con quién te vas, cuándo te vas, cómo es el tema. Así que dije, bueno, acá hay algo. Eh, lo loco fue que al otro día me llamaron para que tenga una entrevista de trabajo. En esa entrevista de trabajo les dije lo mismo. Miren, o sea, está todo bien. Lo que sí, yo si llego a entrar, trabajaría unas 2 semanas, después me voy a India 3 semanas y después vuelvo y sigo trabajando. A lo que respondieron, buenísimo, sí, no hay problema, ya lo hicieron en algún otro caso, así que no sería un inconveniente y demás. Dije, bueno, listo, estamos encaminados. Y así fue que quedó. Nos pusimos a sacar pasajes con Diego, conseguimos una promoción que no existía. Nos- en teoría íbamos a pagar en 3 cuotas, pero resulta que hubo una cuestión ahí con el pago, la terminamos pagando en una cuota, pero era la única forma de que podríamos haber viajado y de que podríamos haber pagado el pasaje. Eh, Y fue como muy mágico, muy sincrodestino todo. Eh, lo recuerdo como si fuera hoy. Así que un par de meses después viajamos, salimos de Rosario, viajamos 48 horas seguidas. Eh, llegamos a Bangalore y creo que dormimos como 2 días seguidos del cansancio, del estrés, del viaje. Y encima salimos un momento como a tomar aire. El aire era puro smog, eh, y también había mucho ruido como de bocinas, de motos, ruido. Volvimos al hotel, seguimos durmiendo. Al otro día nos llamaron para ver si estábamos vivos, porque no nos levantábamos para nada entre el cambio de hora y todo. Fue muy loco. Así que después de eso, que nos pudimos levantar y demás, al tercer día viajamos a Puttaparthi, llegamos al ashram, nos ubicamos en la habitación
y ahí yo no paré más. Ya a la tarde me sumé con las chicas que había chicas latinoamericanas en el programa de jóvenes, para ir al Darshan de la tarde. Diego quedó acomodando las cosas y demás, y yo empecé con las actividades. Y pasamos 15 días hermosos, llenos de lilas, llenos de conexión, llenos de reflexiones, llenos de desafíos internos y de un montón de vivencias que íbamos teniendo. Pero el tema es que no entendíamos para qué habíamos ido a India, o sea, cuál era el propósito de ese viaje, o qué era o sea, por qué habíamos ido, el para qué en realidad. Em, y unos meses después lo entendimos cuando yo tenía un problema de salud, que fue en 2018. eh, me hice algunos estudios y demás, y me diagnosticaron con cáncer de colon. Entonces ahí nos cayó la ficha de que lo que habíamos ido a hacer a India, aparte de vivir ese hermoso cierre de programa, era como una bendición anticipada, como si fuera una preparación silenciosa y amorosa y como entre algodones de todo lo que se iba a venir. Así que bueno, pasamos por un montón de cosas, pasamos por médicos, por estudios, por tratamientos, tuvimos que explicárselos a las familias, que también fue bastante duro. Yo que había cambiado de trabajo hacía poco, ese trabajo por el que me entrevistaron, también les tuve que decir bueno, después de un par de meses tenía una enfermedad bastante importante, eh, y lo tuvimos que enfrentar todo como pareja, o sea, era como un contraviento y marea juntos. Y en el medio de todo siempre estaba Baba, siempre. De eso nunca tuve dudas y me sentí siempre muy agradecida. Y la gente a veces se sorprende porque yo, cuando me recuerdo todo esto, lo hago con mucho cariño y siento que fueron grandes momentos en mi vida, eh, al margen del dolor, porque sí hubo mucho dolor físico, pero fue un gran momento espiritual. A mí me permitió hacer introspección, fue un momento como de redescubrimiento, de transformación, de transmutación. em, Me permití conocerme desde otro lugar, desafiarme desde otro lugar y descubrí un montón de cosas ahí que necesitaba cambiar, y también pude potenciar otras que yo sabía que estaban, pero estaban como dormidas, como quietas. Y una de las cosas más importantes que aprendí, aparte de hablar en ese momento, porque me costaba mucho expresarme, fue a fluir, a dejarme llevar. Em, Como dije, pasé por un montón de médicos y un montón de terapias distintas, complementarias, y en una sesión con la psicóloga hablamos en un momento del cuerpo. Eh, y me dijo algo que me llegó mucho y hasta el día de hoy eh, lo llevo como grabado, que es que si un nenito, un niño se cae, o cualquier persona se cae, eh, y se lastima, por ejemplo, la rodilla, esa rodilla, ese cuerpo, las células, todo ayuda a que cicatrice. O sea, el cuerpo tiene la capacidad y la posibilidad de sanar sin problemas y de autosanarse, de autorregenerarse. Y ahí me di cuenta de que el cuerpo es tan inteligente, es tan perfecto, las células son tan perfectas. Y me di cuenta de que el cuerpo, o sea, de que cada célula es Dios. Si puede autorregenerarse después de haberse muerto, eh, porque esas células van muriendo y van naciendo, eh, me cayó esa ficha y no, como que fue muy, muy fuerte ese mensaje. Eh, y eso creo que me devolvió la certeza, una certeza
que fue muy poderosa, de la que yo, o sea, me podía sostener desde adentro, pero porque no era yo, era algo más grande. Era Baba, era Dios, era el universo lo que me sostenía desde adentro y permitía que eso se sanase, se autorregenerase, que eso se transformase. Y fue muy, como muy sanador desde ese lugar. Em, y cambiando un poco el, la historia ahora, fue otro golpe. Con Diego nos gusta mucho viajar y en 2022 decidimos ir al Cajón del Azul. Hicimos un viaje muy lindo que había sido nuestro sueño durante años. No llegamos a recorrer la Ruta 40 como que quisimos siempre, pero recorrimos algunas ciudades. Y entre ellas fue el Bolsón, y en el Bolsón hicimos un trekking que se llama el Cajón del Azul. El Cajón del Azul es muy interesante porque tiene unos paisajes impresionantes, eh, y eran 4 horas de ida, más o menos 3, 4 horas de ida y 3, 4 horas de vuelta caminando. Hermoso, hermoso, no tiene desperdicio, si lo pueden conocer, vayan porque creo que el paisaje ayuda a desconectarnos. Y fue algo que me voló la cabeza. Eh, Llegamos al mediodía, yo estaba medio contrariada porque me hubiera gustado llegar antes, siempre me gusta llegar temprano, pero bueno, nos tocó llegar al mediodía y en el medio ya había escuchado algunas, había hablado con Dorita que me contó cómo se había caído y se había quebrado el hombro, creo que era, o el codo. Eh, Resulta que hablé con otra chica en el medio que me contó que se había caído. Eh, bueno, nosotros salimos, caminamos todo re lindo, fuimos, conocimos el cajón, que es como la parte del río donde se encajona justamente y se hacen unos piletones muy hermosos. Conocimos el refugio del río Azul. eh, y eran las 3 de la tarde y yo no quería ni acercarme como había una tipo precipicio, digamos, donde era una barranca en realidad, donde se podía ver el río, cómo corría y demás. No quería ni acercarme, no, no quería hacer nada, me sentía muy rara, quería volver y no sabía por qué. Estaba como inquieta, como no, había algo que estaba revuelto adentro mío y no sabía qué era. Eh, Cuestión, Diego me miraba y me decía, que me dice, qué raro que vos quieras volver, dice, no te reconozco porque sos siempre la que quiere disfrutar hasta el final y ahora que yo, o sea, que tenemos la posibilidad de quedarnos un rato más porque atardecía más tarde, porque era verano, vos te querés volver. No, hay algo que no, no estoy entendiendo. Así que bueno, después de un rato tomamos unos mates, divino, todo, pusimos los pies en el agua, emprendimos el regreso. Y fue todo bien hasta que, faltando 1,5 kilómetros para llegar al auto, literalmente pisé un palito y me caí. Había un palito que sobresalía de entre las piedras. El piso, el suelo en el sur suele ser muy como con piedras y sueltas. Eh, y bueno, pisé el palito y me resbalé por arriba de las piedras y me empecé como a caer en cámara lenta. Y tenía un bastón de trekking que se me giró mientras me iba cayendo, me pegó un tirón en la muñeca y sentí un crack. Y dije, chao, me quebré. Y ahí automáticamente sentí un dolor agudísimo que me paralizó el brazo, el cuerpo, todo, no. Era una cosa, no sé cómo explicarlo, raro. Dije, no me podía levantar, yo estaba blanca, pálida la cara.
Diego iba llegando atrás por el mismo camino, cuando me ve tirada, tipo dibujito animado, ¿sí? Y ve la mano, ve en la posición en la que estaba, blanca la cara también, más que yo. Eh, Así que dije, no, chao, yo no sé por qué, miré la mano, que no podía hacer mucho, y vi que la tenía doblada en un ángulo muy extraño, no era para nada natural. Y lo miro a Diego y le digo, me quebré y me van a tener que ir que operar en Bariloche. Le digo, yo si me tienen que operar, que me operen en Bariloche, porque quería seguir de viaje. Diego miraba y dice, yo no puedo creer esta chica. Eh, Así que bueno, me ayudó a incorporarme. Yo estaba con el brazo duro así para abajo, pues no lo podía mover, si lo levantaba me latía todo, me dolía, me quemaba, una cosa muy rara. Eh, y empecé a caminar con todo el dolor físico que que podían tener en mi cuerpo y sostenerlo. Y dije, bueno, listo, me pongo a caminar. Caminé un tramo, no aguanté más la mochila, así que se la tuve que dar a él y le dije, anda vos más adelante, digamos, anda a tu ritmo, porque yo no puedo ir, eh, no puedo ir rápido. Diego se adelantó como para ir al auto y ya ir juntando las cosas, acomodar todo y si era posible, encontrarme en el camino, digamos, en auto y me llevaba al hospital. Y yo dije, bueno, listo, o sea, empecé a cantar el Gayatri porque no sabía qué hacer. Y dije, me pongo a cantar el Gayatri para concentrarme en algo que no fuera el dolor. Eh, y lo recité, y resulta que era como podía, o sea, me perdía y volvía a empezar y se me cruzaba un pensamiento y volvía a empezar y por ahí no me acordaba si había recitado una frase o la otra y volvía a empezar y siempre volvía a empezar y siempre volvía y volvía y el Gayatri y si el trayecto duraba, no sé, media hora, una hora, porque era en subida, a mí me llevó 2 horas, pero fueron 2 horas en las que volví a empezar y volví al Gayatri, volví al Gayatri, volví al centro y volví al sostén. El Gayatri lo tomaba como medicina, era lo que me sostenía en ese momento. Era como mi forma de transformar el dolor en entrega era eso, era como transmutación. Pues cuestión que llegamos al hospital. A todo esto, nunca me voy a olvidar la fecha, 24 de marzo, Día de la Memoria. Esta- Era feriado, había, eh, no era, sí, manifestaciones o celebraciones de los pueblos originarios en la calle, así que había un montón de calles cortadas. Tuvimos que dar una vuelta enorme para llegar al hospital, llegamos, hacía un frío terrible, yo que estaba con el brazo inmovilizado, una remera porque a la tarde había hecho calor y tenía una campera que me la puse como podía, pero era, no sé, toda sucia, con tierra. Eh, una cosa medio tragicómica fue. Y bueno, llegamos al hospital, Diego le habla con el señor de la recepción, le contó lo que había pasado y dice, era como otra víctima más que se está cobrando el cajón del azul. Que sé que por lo menos había una víctima por semana, lo menos que había era una torcedura, un esguince de tobillo, pero siempre pasaba algo. Así que mi cara, tipo emoji con la carita derretida, como bueno, si así arrancamos, ¿qué me espera? La cuestión es que me atendió un médico de guardia, a los 20 minutos fue muy rápido. El médico de guardia me derivó a una traumatóloga, la traumatóloga me revisó, me mandó a hacer unas radiografías. Cuando voy a hacerme las radiografías me tenía que acomodar la mano con la otra porque no podía mover el brazo todavía. Y cuando
termina la chica, fueron 30 segundos que me hicieron esas radiografías, y dije, no aguanté más, y le digo, decime por favor si está muy destruida. Y la chica me dijo, no debería decírtelo, pero sí tenés una fractura. Y mi cara de nuevo era como el, el emoji derretido de nuevo. Y dije, ay no, ya me imaginaba cirugía, viajar, todo un lío. Y después me dice, lo que sí hice en tantos años de carrera, nunca vi una fractura tan perfecta. No lo entendí en ese momento y cuando voy de nuevo a la traumatóloga para que revise las radiografías y me diga cómo seguíamos, veo que la fractura era, era solamente una rayita, no tenía ni 1 milímetro de desplazamiento, y era como si alguien hubiera agarrado y acomodado la muñeca, digamos, acomodado los huesos para que esté todo perfecto. Eh, y yo me pensaba en mi imagen, o sea, en la imagen de la muñeca en ese ángulo rarísimo y no lo podía creer. Eh, Así que me enyesaron hasta casi hasta el hombro y se me veían los deditos acá, apenitas. Eh, y decidimos seguir viaje. Yo no quería, o sea, me dijeron que no iba a necesitar cirugía y no quería volver a Rosario porque quería, estaba bien. eh, y decidimos seguir viaje y todo fue perfecto, perfectamente guiado. Seguimos haciendo caminatas un poco más tranquilas, eh, pero cero problema. Es más, estuvimos en la casa de Ferrinaldi que nos hospedó, eh, eh, bueno, en varios lugares, sin un problema. Y a veces vuelvo a ese momento en pensamiento y le digo, me pregunto a Dios si realmente pasó, o sea, si realmente la mano estaba tan, eh, eh, si la había visto en ese ángulo tan raro, tan antinatural. Y su respuesta siempre es que sí. O sea, es como que yo hasta dudo de si realmente pasó porque digo, bueno, capaz que la mente me hace una mala jugada. Y no, sí, siempre su respuesta es que sí. Em, Así que bueno, después de esto tuve un montón más de vivencias, eh, y me llevo siempre, busco en cada cosa que me pasa, aunque sea la peor que haya vivido, busco siempre ser positiva y busco llevarme una enseñanza de todo, porque creo que ahí está lo rico de la vida. Y siempre busco también dentro de lo malo, de lo raro, de lo adverso, divertirme y disfrutarlo. Em, Porque creo que somos seres espirituales que estamos haciendo una experiencia en la tierra y como ser espiritual me parece que está bueno que nos llevemos también muchas risas como enseñanzas. Eh, y bueno, después lo más importante es como que, aparte de todas las enseñanzas que tuve un montón de sueños, no sé, revelatorios, no fueron todos combados, pero sí fueron como muy reveladores, muchos mensajes. Eh, Hay dos que me gustaría dejarlos acá con ustedes, que son el primero, el Gayatri tiene un gran poder. Bueno, Moni Henry, ya siempre nos reímos porque eh, una vez no, se quedaron encerrados en el ascensor de su casa y cantaron tres Gayatris también y mágicamente las cosas se destrabaron. O sea, no quiere decir que sea así todo como tocado por una varita, pero sí las cosas se van acomodando para que pasen. Em, entonces, el Gayatri es real, tiene poder, usémoslo, recitémoslo mucho, si estamos tristes, si tenemos miedo, si estamos felices,
Si necesitamos anclarnos, siempre volvemos a Él, siempre, siempre, siempre. Eh, Tiene un gran poder. Y después el otro es que el plan de Dios es perfecto. Aunque no lo entendamos, aunque parezca duro, aunque parezca injusto, aunque nos duela física, psicológicamente, eh, eh, es perfecto. Yo me di cuenta con un montón mirando en retrospectiva en todas las cosas que me fueron pasando, que la vida, desde el minuto cero, me fue acomodando todo para que se dé de la mejor manera lo que se tenía que dar. Eh, con todas las enseñanzas, con todas las actividades que hice de chica, con hasta las compras que había hecho para el viaje, que me compré o sea, en el momento en que me quebré, dije, antes de emprender el viaje, me compré un buzo que dije, en la vida voy a usar este buzo, y era el único que me entró con el yeso, porque no me entraba otra cosa. Entonces, cada cosa que nos pasa en la vida es perfecta y nos está preparando para el siguiente momento. Y somos seres divinos, como dije, viviendo experiencias humanas. Entonces, cuanto más confiamos, más paz encontramos, más fluimos y más se acomoda todo. Y hoy puedo decirlo con certeza porque me pasó a mí, porque lo viví. Confíen, sin dudas, ciegamente, al 100%. Es todo perfecto. Y para cerrar, me gustaría dejarles una última frase de Baba que resume muchísimo de lo que viví, y que busco recordarte cada día, que es: entrégale todo a Dios, Él se ocupará de ti mejor de lo que tú podrías imaginar. Esta frase es de un discurso del 11 de octubre de 2002. Un Sairam. Om Sairán, querida Ceci. Bueno, qué charla. Bueno, agradecerte también, decirte que, bueno, la tuvimos que buscar bastante para que pueda, bueno, decidirse al final para poder dar la charla, así que, bueno, agradecido, Ceci. Bueno, si hay preguntas, hermanos, pueden escribirla en el chat o levantar la mano y le damos el... Si no, pregunto yo, que tengo varias preguntas, pero bueno, si hay algún hermano que quiera preguntar, que levante la mano, o caso contrario, que escriba en el chat. Bueno, no hay. Bueno, entonces pregunto yo. Bueno, en primer lugar, decirte, Ceci, que yo vengo también de familia italiana, por eso tengo una tendencia a ser ruidoso, ¿no? En primer lugar, y vengo del sur italiano, no del norte, con lo cual los del sur, bueno, Son eh, más bulliciosos. sí, un poco más potenciado. De hecho, bueno, tengo hasta pasaporte, bueno, tengo todo, tengo ciudadanía ya italiana. Bueno, yo te quería preguntar respecto a esto, sobre la curación, ¿no? Que te dio Swami, y sobre el no apego al cuerpo. ¿Y por qué te pregunto esto? ¿Cómo pudiste, digamos, transitar lo que es una curación eh, espiritual, digamos, una curación de baba, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo transitar el no apego al cuerpo? ¿Por qué te lo pregunto esto? Porque conozco de hermanos, ¿no? Que han comentado, por ejemplo, de materializaciones que han tenido de Swami, y luego cuando este devoto, por supuesto no en todos los casos, ¿no? Pero hablo de los que he escuchado, eh, los devotos se apegan mucho a esa materialización, eh, desaparece esa materialización. Y muchos de esos devotos dicen que porque tuvieron mucho apego a esto materializado por Baba. En tu caso, ¿no? Que estás en la espiritualidad y que estamos todos trabajando en conocer nuestro ser interno, ¿no? Y como nos enseña Swami, el cuerpo es nuestro templo, pero también todos en algún momento vamos a morir. ¿Cómo tomaste esto de la curación que te dio Swami y al mismo tiempo no tener un apego excesivo, sí cuidarlo lógicamente al cuerpo,
pero no un apego excesivo porque todos nos vamos a morir, Zaira. Buena pregunta. Em, Así como dijiste que Swami le materializa cosas a mucha gente, a mí no me ha materializado cosas, no sé, puntuales. A mí me ayudó con sueños. Las enseñanzas estuvieron ahí, o sea, fueron como otro tipo de materializaciones. Eh, Fueron como ayudas ante los desafíos. Sus materializaciones fueron más, o sea, no sé si va a sonar bien, pero fueron como menos mundanas y como más espirituales. Eh, y lo del apego al cuerpo lo aprendí en terapia. Eh, a ver, no sé, no me gustaba la idea de morirme, tampoco lo pensé en ese sentido. Yo creo que muchas veces la familia y los amigos es como que tienen más esa percepción de, uy, pobre está pasando por esta situación. Para mí tenía un problema, o sea, sí, gran problema, que implicaba grandes tomas de decisiones y tratamientos y demás, pero siempre estuve segura de que todo iba a salir bien. Igualmente, después de tener estas terapias complementarias, fui con un montón de médicos eh, antroposóficos, fui a meditación, hice constelaciones, hice biodescodificación, hice un millar de cosas aparte de introspección y del mensaje de Baba y demás, y del Vibhuti, de tener una imagen de Baba en la cama o pegada al cuerpo. eh, Fue esto, o sea, nosotros el día que nacemos estamos preparados para morir, o sea, desde el día de que nacemos sabemos que vamos a morir. Y nadie se muere en la víspera, o sea, a todos nos llega el momento en el que nos llega el momento. Y lo que yo decidí era que si me tenía que morir, prefería morirme feliz y no deprimida. Entonces, creo que me agarré de eso. No sé si contesté tu respuesta, tu pregunta. Sí, sí, Sairam, Sairam. Bueno, Ceci. Bueno, si hay alguna otra pregunta, hermanos. Bueno, ya estamos. Ah, Didi. Moni, Ah, hay varias ahí. Ahí no, vi sí, varias Moni, manos. sí, también. Ah, no había visto. Bueno, Teresa dice, gracias, Ceci, hermosa charla. Me queda una gran enseñanza, mucho para reflexionar, Sairam. Bueno, Eh, empezamos primero por las damas. Bueno, también estaba Mónica o Henry, no sé cuál de los dos. Empecemos con Didi, si les parece, y luego con Mónica y o Enrique. Hola, Ceci hermosa. Yo quiero saber, quiero preguntarte, porque viste que cuando uno conoce a Swami es como que decís, wow, sos vos, o sea, ya lo conocés. Entonces, ¿vos sentiste cuando lo viste por primera vez que él anteriormente te haya estado buscando, por decirlo de alguna manera? Viste que cuando empezás a pensar, te das cuenta de que hubo momentos, mucho antes de conocerlo, en los que vos sentías que estaba él, y cuando lo ves te das cuenta que era él. ¿Vos lo sentiste también? sí, nunca lo había visto conscientemente, Ujú. pero o sea, para mí cuando Diego mostró la fotito, que era una fotito así de este tamaño, dije, yo a este señor lo conozco de algún lado. O sea, como me sonaba, me resonaba. Por eso es como que dije, más que conocerlo fue como recordarlo. No sé si de esta vida, de otra vida o de Claro. algo, pero era como recordarlo, era muy familiar. Y me pasó algo muy gracioso con el Vibuti, em, que Diego, no sé si lo querés contar vos, pero a Diego le digo, porque es como su historia, pero
un día él se estaba yendo a su casa y abrió la billetera para sacar la tarjeta de colectivo. En ese momento había tarjetas, no como las de ahora, sino de cartoncito, y tenía un sobrecito de Vibuti, de esos que dan en el centro, que tienen la carita de baba, el sellito. Y yo de curiosa le digo, ¿qué es eso? Y me dice Vibuti. ¿Y qué es el Vibuti? Y es una ceniza sagrada. Y lo primero que pregunté ante todas las cosas que se me ocurrieron en la cabeza es, ¿puedo probarlo? O sea, como, ¿se puede comer? ¿Puedo probarlo? Y experimenté el vibuti, o sea, no, eso fue muy loco, no es que lo tomé como, ay, no, esta cosa es muy No, rara. como algo re natural. Sí, como algo re natural, eso me llamó mucho la atención, o sea que posta que era recordarlo más que conocerlo en esta vida por primera vez. Gracias. Gracias, Di. Sí, Zairán. Bueno, ahí hago Moni un y paréntesis. Henry. Ahí Ah, hago perdón, un sí. paréntesis. Hago un paréntesis en esta historia porque fue muy loco, porque justamente ella cuenta el desenlace de esta historia, pero eso arranca 2 días antes, cuando le digo a Baba, bueno, ya me conoció y demás, pero yo no, digamos, no estoy solo, vengo con vos, entonces ¿cómo va a ser esta cuestión? Va a tener que aceptar el combo completo. eh, y me olvidé del tema. Entonces cuando justo surge esto que ya pregunta de Vibuti, dije, "Ah, ¿para qué te hice esa pregunta antes? Ahora, ay, ¿de qué me disfrazo?". Entonces, bueno, ahí fue cuando le conté esto de la ceniza sagrada y que su primer comentario sea, ¿se puede comer? Es como que fue un poco como la confirmación de decir, ah, ok, ya está, estamos todo amigos, listo, vamos para Está adelante. chequeado. Claro, tal cual. Así que por eso fue muy graciosa esa anécdota. Zaira. Bueno, Moni y Henry. Bueno, hace muchos años, eh, mis dos hijas menores y una prima hermana estábamos en Mar del Plata y querían ir a La Banana y nadie las quería llevar. Y bueno, yo los llevo y en esos vaivenes, viste, que hacen con la sola y demás, la prima, en vez de estar agarrada donde debería, que no recuerdo dónde era, estaba enroscada su muñeca en una soga. En el vaivén se cae, por suerte estamos todos con salvavidas, pero se quiebra la muñeca. Y yo me tiro y me quedo con ella en el agua y digo, tenétela, tenétela. La muñeca era lo que contaste, era un ángulo recto. Y me trae eso muy a la memoria porque yo estuve con ella calmándola hasta que la vino a buscar con una moto, la llevaron. Bueno, la hago corta. Cuando la doctora que la opera ahí mismo en Mar del Plata me muestra la radiografía, si uno se toca la mano, todo, bueno, deben saberlo, son todos huesitos que se van uniendo en la muñeca, pero son muy finitos. Y bueno, la operación fue muy buena, ya pasaron 20 años de eso, pero es milagroso que que no se haya, digamos, desacomodado y al ingresarte no necesitaron operarte. Por eso quería recalcar eso, porque con toda seguridad sé que fue un milagro de baba lo que te pasó, Zaira. Irán. Sí, con respecto a eso, de hecho le pregunté al oncólogo, o sea, le conté la historia al oncólogo, em, y la respuesta fue, con los niveles de vitamina D que vos tenías, ese hueso debería haber estado totalmente astillado Qué grave. y estaba totalmente perfecto. Después Sí. les voy a compartir la foto, pero yo hasta el día de hoy no lo puedo creer. Bueno, Ceci, yo realmente viniste varias veces a casa, pero no conocía tu historia, ¿no? Y realmente te agradezco porque es muy emocionante la fortaleza que tenés, lo ligada que estás a Swami
y bueno, y quiero decirte que sos un canto a la vida y darte las gracias por todo lo que nos contaste, que nos da fuerza para seguir adelante y bueno, y confiar siempre en nuestro avatar. Zaira. Sairam, gracias, Moni. Gracias a todos, la verdad es que son siempre una inspiración. Bueno, les leo el mensaje que escribió Dora acá. Así es, hermoso, Ceci, nos dejaste una gran enseñanza. Escribió acá Dorita. Bueno, si les Gracias. parece, entonces ya terminamos. Diego, si querés hacer el cierre y bueno, agradecer a todos la, la presencia. Sairam, bueno, muchísimas gracias, Ceci, por compartir tu experiencia, tu satsang y poder enriquecernos a todos desde la experiencia, que es lo más maravilloso de todo esto y también siempre con esa sonrisa, atravesando un montón de mareas, con la confianza de que el maestro está siempre al lado. Así que gracias por esas palabras. Gracias también al Centro de Florida por este espacio, este hermoso espacio virtual que sostienen desde hace tantos años, con lo cual se agradece el espacio y bueno, Seba, por la insistencia, que si no hubiese sido por vos y tu insistir, Ceci no hubiese hablado. Así que es Y está genial, grabado, Diego, está está grabado, así que grabado, va a haber prueba cosa de que que hizo también... el satsang, Cosa que que también me dio la charla. sorprendió, tal cual, porque yo le pregunté, ¿vas a grabar? Me dice, sí, no sé, bueno, sí, si se quiere grabar, que se grabe. Entonces eso también es otro milagro, con lo cual, felicitaciones por esa perseverancia. Así que bueno, si les parece, estando ya súper re bien con la hora, cerramos un toque los ojos y agradecemos este momento, estos cantos compartidos con los hermanos, este espacio. Todo el movimiento de jóvenes que se viene en Brasil, las visitas del consejo, y todos juntos entonamos un Om y tres Shanti. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Sairam. Sairam, Sairam.